7S de McKinsey y como siempre las lecturas mínimas que se recomiendan, ¿verdad? Para que no tengan problema en conseguirlas, están aquí en los archivos, digamos. Bien, entonces vamos a buscar en el archivo una, algo sobre el, el análisis externo, que ya lo vimos, análisis externo. Uh-huh. Y le vamos a dar un repasito a esto. ¿Ok? Entonces, en el proceso externo habíamos visto, ya ustedes ya hicieron su participación en cuanto a cinco fuerzas y diamante y Porter, ¿no? ¿Qué les pareció el tema sobre cinco fuerzas y diamante en general? O sea, aparte de lo que ya habíamos visto la semana pasada, ustedes tuvieron que investigar y desde luego que al plasmar eh, sus hallazgos en el foro correspondiente, me imagino que todo eso habrá quedado bastante más claro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver si hay alguna cosa por aquí que se nos pudo haber pasado por alto. Hablamos de escenarios. Hoy vamos a ver un poquito sobre el análisis PEST. Vimos toda esta parte. Uh-huh. Profe, no está compartiendo. Ah, perdón. Vamos a compartir. Tienes razón. Ujú. Vamos a compartir por aquí. Presentar ahora. Ok. Ahorita sí vamos a empezar. Creo que ahorita sí estamos por aquí. Uh-huh. La verdad que me pasé toda la presentación. Bueno, como les decía, vamos a dar un repaso a lo que es análisis externo para obtener oportunidades y amenazas. Entonces tenemos aquí a Porter y a sus cinco fuerzas. Entonces había por aquí una lámina que yo considero importante porque digamos que hace un resumen. Aquí está. Sobre las variables que mayormente necesitamos nosotros analizar en el sentido inclusive aplicadas al PES-3, ¿no? Aquí analizamos tasa de cambio, inflación, tasas de interés, Producto Interno Bruto, balanza de pagos, la tasa de desempleo, las reservas internacionales, exportaciones no tradicionales, índice de subempleo. Entonces veíamos estas partes por acá. Habíamos hecho el análisis de la industria que se hace fundamentalmente. Hablamos acá de la industria, que es importante para conocer, pues, donde englobamos un determinado tipo de industria. Tenemos el Código Industrial Internacional Uniforme de Naciones Unidas. Y teníamos un Código Industrial Internacional Uniforme de Naciones Unidas que quizá ha sido revisado, ¿no? Este Código Internacional de Naciones Unidas, en el nivel de un dígito, eh, existen 10 categorías. Estas 10 categorías que incluyen actividades agrícolas o similares, minas y canteras, manufactura, electricidad, construcción, comercio y hotelería, transporte, finanzas, servicios personales y otros, ¿no? Aquí, por cierto, no está la parte de educación. A ver. Entonces aquí hicimos un recorrido por lo que era la competitividad internacional y el diamante de Porter. Explicábamos los cuatro elementos del vértice más los dos satélites
de Porter, hicimos entonces un ejemplo de aplicación, un símil de una zona geográfica en Venezuela. Vamos a ver, esto lo hicimos ya. Ok, y dijimos que el profesor francés había hecho una modificación para incluir al gobierno en el medio del diamante de Porter. Este es un aporte del profesor francés. Por cierto que Edward, lean el aporte que hizo Edward en el foro, acerca de la influencia del gobierno en todo esto. Muy bien, entonces aquí tenemos, hablamos de 5 fuerzas, ya ustedes la saben, creo que esto quedó bien, me parece muy bien explicado. Yo pienso que si todos nos leemos las participaciones de cada uno de nosotros, nos va a quedar estos conceptos van a quedar bien fijados. Más, aquí yo les decía que había alguien que había modificado el modelo de las 5 fuerzas de Porter, eliminando los sustitutos entrantes y potenciales que aquí se incluyen en los competidores, añadiendo a los complementadores, siendo este uno de los aportes más significativos del paradigma de la competencia de Barry Nalebuff y Adam Brandenburger. ¿Okay? Fíjense que ahora que ustedes conocen bien las 5 fuerzas de Porter, esto va a tener más sentido. ¿Ven? Aquí ven cómo estos autores lo que hacen es colocar en un solo lugar los sustitutos y entrantes potenciales, pero añaden un nuevo elemento, el elemento de los complementadores, un nuevo elemento. ¿Qué es un complementador? Un complementador es como un accesorio para algo que ya existe, algo que una compañía una empresa está comercializando. Entonces el complementador no entra como un rival, sino que entra aprovechando la circunstancia de que puede poner un valor agregado a algo que una determinada empresa o grupos de empresas ya están ofreciendo. Como por ejemplo la mantequilla o los untables para el pan. Están montones de panaderías, pero entonces los untables para el pan son un complementador. Los periquitos para los automóviles. Existen los automóviles en su propia rivalidad, pero están los periquitos para los automóviles. Los celulares y todo el conjunto de accesorios para estos celulares se complementan. Entonces esto forma parte del paradigma de la competencia, que consiste en competir y cooperar al mismo tiempo. Bueno, aquí hablamos de esto. Voy a seguir. Ajá. Los niveles nos faltó ver esto, la relación de los niveles de incertidumbre con los de la turbulencia de Ansoff, porque Ansoff es un autor que toma la turbulencia del entorno como factor externo único para definir la estrategia y lo hace en términos de su agresividad innovadora. Vean esto. Aquí tenemos lo siguiente. Es una relación de los niveles de incertidumbre con los de la turbulencia de Ansoff. Fíjense. Y él dice que ante entornos repetitivos la estrategia debería ser estables, basada en precedentes. Ante entornos en expansión la estrategia debe ser reactiva, basada en experiencia. Ante entornos cambiantes la estrategia debe ser anticipadora, basada en extrapolación. Ante entornos discontinuos la estrategia debe ser exploratoria, basada en nuevas opciones observables. Y ante entornos sorpresivos la estrategia debe ser creativa, basada en innovación. Ok, yo les diría... Y entonces, Ajá, sí, adelante. Entonces, perdón, ajá. y entonces aquí en Venezuela, por ejemplo, ¿cuál es complicado porque cuál sería el sorpresivo el que se aplicaría? Justamente a eso iba, justamente. Viendo esta tabla, aquí en Venezuela nosotros tenemos que hacer estrategias basadas en todo lo que dice aquí, en hechos precedentes, en base a nuestra experiencia,
en base a una extrapolación, en base a nuevas opciones observables, en base a innovación. O sea, aquí el ambiente es tan dinámico, pero tan dinámico que da mucha posibilidad a la creatividad nuestra, realmente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que superar a Ansoff, a Porter y a tantos estudiosos en estrategas, porque aquí nos vamos a graduar todos generando estrategia. Y ustedes lo saben porque día a día tienen que generar una nueva estrategia, tanto en el aspecto personal como también en el aspecto familiar y en el aspecto empresarial. ¿O no es así? Es así, el día a día es complicado en todos los sentidos, porque no solamente es un aspecto, son todos los aspectos. El político, imagínese ahorita el tema de las telecomunicaciones, todo, porque ahora que todo es en línea, es complicado. Yo tenía que hacer un adiestramiento, iba a ser en línea, pero finalmente tuvimos que grabar todo y mandarlo cada quien porque la gente no tenía manera de conectarse de forma estable. Entonces tienes que ir sobre la marcha cambiando tus planes y buscando soluciones que se ajusten a todos. Y eso es bastante, es bueno porque te mantiene activo, ¿verdad? Pero es complicado porque es cada vez sale un factor distinto. Entonces, bueno, nos tenemos que ajustar para poder sobrevivir y dar un paso adelante cada vez, pues no nos queda otra. Sí, y no deja de ser agobiante realmente estar en ese plan, ¿verdad? Exacto, esa Además es la palabra. no sabemos qué es lo que va a pasar después, estamos pendientes. Por ejemplo, se hablaba de que la Semana Santa iba a ser de régimen flexible y desde luego que estamos todos de acuerdo en que no Uh puede -huh, ser de esa forma, porque uh -huh, sabemos lo que está ocurriendo. Eh, eh, Todos los días sale algo nuevo, ¿no? Aquí, uh -huh. ¿cómo se han defendido, o sea, la mayor parte de las empresas ahora? ¿Y qué ha pasado? Se han defendido fundamentalmente en el ambiente de Internet, pero necesitamos Internet, o sea, todo ha sido ahora online. Online. Correcto. Algunos nos ha tomado, pues, no desprevenidos, pero sí poco preparados, o sea, poco preparados. Uh -huh. Inclusive a nosotros los profesores nos agarró muy poco preparados en el sentido de esto de adaptarnos a poner, eh, convertir un aula Al presencial nuevo método. al nuevo método que llaman, digamos, de emergencia remota. Ni siquiera lo Uh llaman -huh. presencial ni virtual, porque es emergencia remota. Uh -huh. Entonces, Correcto. bueno, hay una serie de herramientas que estamos aprendiendo y bueno, me compré este libro, no sé si lo logran ver acá, Sí, tecnología para emprendedores y para negocios. y para negocios, ajá, el cual se lo recomiendo ampliamente. Bueno, lo compré por Amazon, me llegó y justamente en las primeras páginas dice aquí esto que en un momento bien oportuno, dice aquí, la pandemia nos obligó, dice, Hernán Rosas publica este libro en un momento más que oportuno. La pandemia nos obligó a personas e instituciones a valernos de lo mejor posible de las herramientas tecnológicas que en muchos casos desde hace algún tiempo hemos tenido a mano. En fin, que es que sale justamente cuando entra la pandemia, o sea que es un libro muy actualizado. Es pues, algo que tenemos que hacer, o sea, dotarnos de información que podemos conseguir en la red y en diversos lugares para esto hacer estrategia. La estrategia debe ser anticipadora. Bueno, en un entorno discontinuo, todo esto es, pero aquí mejoramos un poco esto, o sea, lo ampliamos y decimos, ante entornos repetitivos, es la misma diapositiva de antes, pero le ponemos al lado una herramienta de análisis recomendada.
¿Ve? En entornos repetitivos la estrategia puede ser estable, basada en precedentes, y la herramienta de análisis es la observación. En expansión la estrategia debe ser reactiva, basada en experiencia, y herramientas de análisis, los eventos y herramientas proyectivas. Para ambientes cambiantes debe ser anticipadora, basada en extrapolación, y podemos utilizar aquí escenarios incrementales, 5 fuerzas de Porter. Ante entornos discontinuos, la estrategia debe ser exploratoria, basada en nuevas opciones observables, y podemos usar los escenarios alternos y situacionales. Ante entornos sorpresivos, la estrategia debe ser creativa, basada en innovación, y las herramientas de análisis recomendadas, tendencias y escenarios morfológicos. Sin embargo, ante entornos sorpresivos como lo que tenemos acá, es válido todo esto. O sea, es válido ser creativo, innovar y observar y aplicar eh, varias de las herramientas que damos acá en este curso, ¿no? Vamos a ver, separo esto acá. Creo que supongo que será que es la última la última, sí, parece que es la última. Bueno, dimos un paseo por el análisis externo. Vamos a ver aquí un poco vamos a ver, aquí tenía preparado, ajá, del análisis externo. Tenemos el PEST, el análisis PEST. Vamos a ver un poquitico el análisis PEST para yo recomendarles cómo hacer su análisis PEST, cómo mostrar su análisis PEST. Son poquitas las laminitas. Entonces el análisis PET se ubica por acá en lo que es el análisis del entorno, y dentro de las fundamentales herramientas que yo recomiendo, que son los determinantes de la competitividad, o el diamante de Porter, el diamante estratégico de Francés y el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Son lo que más yo recomiendo a ustedes para que realicen su análisis de entorno. Todo eso teniendo en consideración de que existen muchas más herramientas. Ok, entonces esto es una herramienta auxiliar que permite medir el mercado, identifica los factores del entorno que van a afectar las empresas, facilita visualizar qué cambios organizacionales y o del producto deben realizarse para ajustarse a la realidad del entorno. Vamos a ver si esto nos sirve para Venezuela. Ok, tenemos acá qué se hace con un análisis PES, que realmente ustedes lo van a ampliar a un análisis PES-3 para tomar en consideración el medio ambiente. Analizan competidores, proveedores, clientes, empleados, gerentes, sindicatos, gobiernos, productos, servicios, mercado, medio ambiente, etc. Y obtienen oportunidades y amenazas. Aquí tenemos factores políticos, económicos, sociales y factores tecnológicos. Por eso es PEST, análisis PEST. Como ejemplos, pero no exhaustivos, ¿ok? Hay una listita aquí de factores políticos que pudieran ser estudiados. Tenemos las regulaciones gubernamentales, las modificaciones de las leyes fiscales, los aranceles, el clima político, las patentes, el nivel en gastos de defensa, ¿vea? Las regulaciones de salarios, las relaciones entre países, la modificación de la política fiscal y monetaria, las condiciones políticas de otros países, la permisología, los presupuestos gubernamentales, las elecciones, las actividades terroristas. En cuanto a una lista similar para factores económicos, tenemos disponibilidad de crédito. Fíjense, disponibilidad de crédito, tenemos un problema ahorita serio con esto de la disponibilidad de crédito, ustedes lo saben. El nivel de ingreso disponible, la tendencia de las personas a gastar, las tasas de interés e inflación, la tendencia del Producto Interno Bruto, los patrones de consumo, el nivel de desempleo, el nivel de productividad del trabajador, las paridades cambiarias, los factores de importación e importación, las fluctuaciones de precios, las políticas monetarias y fiscales, los impuestos, las políticas de la Unión Europea, las políticas de la OPEP.
las políticas de sanciones actuales que tenemos encima, en cuanto a, similarmente a factores sociales y ambientales a tomar en cuenta, tenemos tasa de natalidad, el número de matrimonios y divorcios, el número de defunciones, índices de inmigración y emigración, programas de seguridad social, el ingreso por cápita, la actitud hacia una actividad comercial, la confianza y actitud hacia el gobierno, la actitud hacia la inversión, las tensiones sociales, el nivel promedio de la educación, el ambiente en las ciudades, el control de la contaminación, el reciclaje y manejo de desperdicios, estos programas sociales. Y por último, factores tecnológicos que ustedes complementarán con los factores que tienen que ver con la conservación del ambiente. Tenemos el Internet, un problema, el gasto público en investigación, muy pobre en Venezuela, el grado de obsolescencia terrible de nuestro parque industrial, la madurez de las tecnologías convencionales, el desarrollo de nuevos productos y la velocidad de la transmisión de la tecnología. Ok, ahora viene la forma en que yo les recomiendo de plasmar su análisis PEST. Yo les recomiendo que hagan una matriz en Excel parecida a esta, donde van a poner eh, la variable, el factor y el indicador. Variable, factor, indicador, dos columnas más para colocar frecuencia y la fuente de donde obtienen la información, este tipo de información, lo van a conseguir de alguna fuente, ¿verdad? Entonces aquí ponen en la fuente donde lo consiguieron. Y finalmente las dos últimas columnas donde derivan las oportunidades y las amenazas de todo esto. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos como una variable política el factor de calidad, la legislación vigente sería el indicador, lo vemos con una frecuencia trimestral y obtenemos eso en la Gaceta Oficial. Como oportunidades tenemos la certificación de calidad ISO 9000, como amenaza costos adicionales para alcanzar la calidad mínima requerida. En la parte económica tenemos un factor de protección del consumidor, el indicador es la legislación vigente, etcétera, ¿no? Gaceta Oficial, aquí tenemos las oportunidades y las amenazas que esto nos deriva. La posibilidad de conformar alianzas estratégicas con otros consumidores, el boicot por parte de los consumidores. En el ejemplo de factores sociales ponemos uno solo, la prolongación de la vida en la familia de los jóvenes. Entonces analizamos grupos etarios menores de 15, 20, 25, 30 y 35 años viviendo con la familia, y todo esto lo hacemos en forma trimestral buscando en las fuentes del Instituto Nacional de Estadística, revistas sociales especializadas, etcétera, para oportunidades de crear incentivos para construcción de vivienda, problemas y amenazas, problemas familiares agravados. Tecnológica, tenemos incentivos públicos, reducciones impositivas por contribución de tecnologías propias, etcétera, ¿no? Esto se revisa anualmente de los boletines del CENIAT, y como oportunidad tenemos posibilidad de reducir costos de producción, pero amenaza presiones gubernamentales. Ven que el análisis PESTLE se puede aplicar tanto a una empresa, a un emprendimiento, como a un desarrollo de política pública, ¿comprende? O sea, fíjense que es interesante para un desarrollo de política pública. ¿Por qué? Porque se analizan todos estos factores importantes que tienen que ver con fundamentalmente los económicos, donde está el Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo, la movilidad, muchas cosas que nos permiten utilizar el análisis PESTLE para algo sencillo como sería un emprendimiento, pero también para un desarrollo de una región o para el establecimiento de una política pública. Ok, ya vimos entonces el análisis PESTLE, porque hoy vamos a ver en el análisis, en el proceso estratégico interno, vamos a ver un elemento muy parecido, que es el análisis Chrome.
Bien, ¿cómo se sienten todos? ¿Cómo están? Muy bien, profe. Solo... Zulay tiene la mano levantada y vas a intervenir. Ah, Sí, 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 adelante. estaba esperando, pero sí, puede ser ahorita o al final, porque mi inquietud tiene que ver es con, por ejemplo, el equipo para hacer un análisis, para hacer estos análisis, profe, ¿se requiere un equipo multidisciplinario o hay personas especializadas en el análisis y generar toda la... Se fue la voz por un momento, Zulay. Efectivamente, sí se requiere un... déjame ver si puedo aquí conseguir para hablar. Profe, disculpe, yo me tengo que retirar porque van a cerrar ya la oficina, pero en cuanto llegue a mi casa y siga aquí, me conecto. Bueno, Igual la grabación continúa, o claro, claro. sea, no va de grabar. Ok, yo le estoy contestando a Zulay que normalmente, sí, normalmente se necesitan expertos. Se necesita, se necesitan expertos para cada ser analizada. Sí, efectivamente. Efectivamente, han dado en el clavo. En este curso, sin embargo, ustedes van a ser sus propios expertos. O sea, vamos a tener que jugar a ser expertos de cada materia. ¿Comprende? De tal forma de que, bueno, se buscan pues un juego académico para que los recursos queden grabados y sepan que existen, porque normalmente eh, se requiere de un equipo multidisciplinario que tenga el dominio de cada uno de los elementos de forma tal de que se puedan obtener juicios correctos para un análisis correcto que pueda generar entonces unos ingredientes para ir al FODA de la manera más precisa, ¿no? De manera tal de tomar las estrategias correspondientes. Pero no, tranquilos, confíen que con ayuda del internet, aunque no seamos expertos, siempre podemos investigar, siempre podemos relacionarnos con revistas especializadas y temas arbitrados, y poniendo un poquitico de empeño podemos convertirnos todos en unos estrategas. Así que bueno, eso es lo que yo espero de ustedes, ¿no? De que pongan interés en esta materia que considero es medular en el programa de la gerencia de proyectos. Muy bien, bueno, si no están muy cansadas, vamos a continuar. Vamos a continuar este, en el proceso estratégico interno, y aquí vamos a hablar de la cadena de valor. Vamos a hablar de la cadena de valor, que es el modelo de Porter, que Porter recomienda para el análisis interno. Un modelo muy sencillo que dice que debemos identificar los procesos y operaciones que aportan valor al negocio u organización desde la creación de la demanda hasta que ésta es entregada como producto final. Así que todas las acciones, tanto valor agregado como no valor agregado, que se requiere para llevar un producto a través de los canales esenciales para hacer que el producto fluya desde que está la materia prima hasta las manos del cliente. Y se diseña el flujo desde su concepto hasta su lanzamiento. Bueno, hay que aclarar que el valor agregado son todas esas operaciones de transformación del producto, y el no agregado son todas aquellas operaciones donde la materia prima no sufre ninguna transformación. Muy bien, aquí tienen entonces, fíjense cómo Porter diseña esta cadena de valor originalmente para una empresa de productos electrónicos. Está pensada fundamentalmente, o fue diseñada fundamentalmente, pues para actividades de manufactura. Por eso ustedes ven aquí que en esto que tenemos aquí como actividades primarias, tenemos logística de entrada,
tenemos operaciones, tenemos logística de salida, mercadeo y venta y servicio de postventa. Y lógicamente un margen, ¿no? Vamos a hablar un poquitico acerca de este margen, a ver si encuentro por aquí otra diapositiva. Voy a buscar una diapositiva en el aula que me va a hacer falta. Vamos a verla por aquí, análisis interno. Uh-huh. Pero no abre. No abre esta. Vamos a volver otra vez para atrás. Refrescar la página aquí. Okay. Ok, voy a ir entonces a buscar la. Bueno, aquí tengo el análisis Chrome. Ajá, esta era la cadena de valor elemental. Okay, esta es una cadena de valor elemental que espero que todos la van a entender perfectamente, ¿verdad? Digo yo. Ok, ¿en qué consiste esta cadena de valor elemental? En que tenemos un valor que es el precio de venta, y el valor es el precio que el comprador está dispuesto a pagar por el producto sobre la base de la utilidad que éste le proporcione en una situación de libre mercado. Hoy en día yo veo que la situación de libre mercado está entre comillas, ¿no? Aquí en Venezuela. Pero vamos a poner el ejemplo de los bodegones. ¿Qué les parece el ejemplo de los bodegones? ¿Qué opinan ustedes de los bodegones? A ver. Bueno, es un caso bastante actual. Se ha incrementado sobre todo durante la pandemia. Ajá. También me imagino que está relacionado por las facilidades del gobierno para importar mercancías. Es correcto. ¿Ustedes piensan que los bodegones están tan bien regulados como Farmatodo? No, para nada. A mí Entonces, me parece que allí no hay ninguna, o sea, regulación como, o sea, lo estricto de la regulación no llega a los bodegones. entonces vean cómo es un No. caso particular y es un caso de oportunidad, ¿no? Justamente cuando hablamos de las 5 fuerzas de Porter, quien hoy en día puede generar un nuevo bodegón lo va a hacer porque ve que el margen, vean esta parte de flechita que está aquí, el margen es la diferencia entre el precio de venta, el valor y el costo, es bastante atractivo para esa industria, ¿no? Por lo tanto, oye, los inversionistas al ver que hay un buen margen dicen, caramba, voy a entrar en ese mercado. Profe, Sí, sí, dígame. Sí. Se cayó ese. No, ahora escucho ahorita, sí, estoy escuchando. Ajá, mi pregunta es que si se puede decir que las primeras personas que montaron bodegones descubrieron en el caso aquí en Venezuela, que eso era un océano azul para el momento en que ocurrió. Para el momento en que ocurrió, sí, encontraron allí una de las características del Océano Azul es que encontraron la forma de hacer una propuesta de valor al cliente, una buena propuesta de valor y una propuesta de valor en cierta forma diferente, porque a excepción de Margarita, pues yo no conocía esta calidad de bodegones en Caracas y parece que lo hay en el resto del país también, ¿no? Pero el punto es ese, de que por algunas circunstancias que conocemos o desconocemos, no ha sido regulado y tienen una cantidad de facilidades como por ejemplo, según he escuchado, y las críticas de que podemos importar
sin el pago inclusive del IVA por la importación. Entonces, claro, eso hace que el costo, ven, esta parte roja, el costo se reduce y por lo tanto se deja un margen suficiente como para ofrecer un valor que el comprador está dispuesto a pagar por ese producto por la utilidad que le proporciona en una situación de libre mercado que solamente tenemos en algunas actividades como los bodegones. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Y aquí podemos de nuevo analizar 5 fuerzas de Porter. Esto es una situación en la cual es una invitación a nuevos entrantes. ¿Qué ocurre cuando vienen nuevos entrantes? Que la rentabilidad supuestamente debería disminuir. ¿Por qué? Porque va a existir algo que al gobierno no le gusta oír para nada. Esa palabra le parece increíblemente, no sé, como de terror, que es la competencia. ¿Ok? No les gusta oír, créanme que no les gusta oír esa palabra. Todo lo que sea competitividad y competencia lo desaprueban. Y, okay, y no entienden que esto, lógicamente, si aparecen varios bodegones, se van a hacer competencia entre ellos y van a tener que competir en calidad, en costo y en atención al cliente. Por lo tanto, el que tenga una mejor atención al cliente, esté mejor ubicado geográficamente y pueda ofrecer mejores productos a un costo, a un valor de venta, a un precio de venta inferior, se va a llevar los clientes. Pero eso va a hacer que todos los que están en esa industria, en esa comercialización, lógicamente tengan que reducir su margen de ganancia. ¿Para qué? Para ofrecer un precio de venta mejor que el de la competencia. Por lo tanto, entonces se restringirá el margen de ganancia gracias a la competencia. Por eso es que es muy importante la competencia, cosa que realmente el gobierno no termina de entender. O sea, cuando van a Farmatodo, por ejemplo, y obligan a regular los precios, se va a repetir lo que ya nosotros sabemos, que ese producto que nosotros estamos dispuestos, nosotros como compradores, estamos dispuestos a pagar en Farmatodo sobre la base de la utilidad que me proporciona mi producto. Pero si me lo regulan, entonces yo Farmatodo no lo voy a poder ofrecer porque de repente mi costo me supera el margen. Ya no lo puedo ofrecer, pero entonces vamos de nuevo al mercado negro y el producto más caro es aquel que no se consigue porque hay que conseguirlo en el mercado negro. Entonces, bueno, el concepto de esto que tiene que ver, por eso vine a esta laminita para el concepto de la cadena de valor elemental. Esto es lo más elemental que puede existir para explicar una cadena de valor. Pero la cadena de valor, estamos acá y por eso ven aquí que después de todo este complejo sistema existe un margen. Este es un sistema de una actividad de manufactura en la que hay... Profe, no veo la lámina, perdón. No. A ver. Daisy, ¿tú la ves? Una que dice margen. Sí, yo la estoy viendo. Sí. A mí cada vez se me puso más chiquita la cuestión de la pantalla. Yo voy a ver. Pero el problema es que si no te vayas a salir porque Aymara es la que te va a dar entrada, creo. Y Aymara no está. Bueno, de todas formas, yo creo estar grabando la clase. Déjame ver. Me parece que... O sea, pienso que la estoy grabando, ¿no? No lo voy a saber sino cuando... Yo creo que la estaba grabando es Aymara. Sí. O sea, ella dijo como que iba a utilizar el usuario de su trabajo porque le permitía grabar. Creo que es ella la que está grabando. Por eso es que ella nos invitó en esta ocasión, claro. Ok. Exacto. Bueno, pues si ven todos la lámina ahorita, o si no, ¿cómo hacemos? Ya, pero ya que Zulay se salió. Déjame ver si vuelve de nuevo. Vamos a esperar a ver si entra. A ver. Ajá. Vamos a escribir por el grupo, a ver, déjame escribir por el grupo de WhatsApp.